Ávila es más. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy les voy a proponer un plan, una ruta mejor dicho, por uno de los castros de nuestra provincia. Está situado al lado del municipio de Chamartín. Se llama el Castro de la Mesa de Miranda y nos vamos a retrotraer a otro tiempo, a la segunda mitad de la Edad de Hierro, y vamos a conocer cómo era la cultura, la tradición y los modos de vida de un pueblo que tiene mucho que ver con Ávila, los betones. Y es que aquí vivían y aquí también fueron enterrados. Les propongo este plan, esta ruta, por el Castro de la Mesa de Miranda en Chamartín, porque Ávila es más. Y es más por lugares como el que hoy visitamos, uno de los castros que tiene nuestra provincia y que está situado a tan solo 22 kilómetros de la capital. Y lo conoceremos a fondo de la mano de la Diputación Provincial y de Francisco Fabián, arqueólogo territorial de la Junta de Castilla y León. Antes de adentrarnos en el Castro de la Mesa de Miranda, podemos contemplar desde el mirador su ubicación y dar una pequeña explicación de por qué eligieron este lugar para habitar. Tiene una característica muy importante y es que está en la transición de dos territorios completamente diferentes. Uno, el territorio de la Alta Moraña, donde se puede cultivar el campo, donde es un territorio cerealícola, y la Sierra de Ávila, que es un territorio, podríamos decir, ganadero, donde el pastoreo, donde las vacas pueden pastar. Yo creo que esa fue una de las circunstancias importantes que ellos valoraron cuando buscaron este sitio. Primero, el propio emplazamiento, que estuviera en la confluencia de dos arroyos, que eso sí que era algo que ellos buscaban siempre. Y luego, pues que pudieran participar de dos economías, de una ganadera y de otra puramente de agricultura. Es conocido como el Castro de la Mesa de Miranda. Está formado por 3 recintos bien diferenciados y una gran necrópolis. Pero estos lugares, y hace muchos años, se les denominaba castillos. Solían llamar castillos a estos lugares, aunque nunca hubiera habido un castillo, porque los campesinos veían grandes derrumbes de piedras y ellos lo atribuían a los castillos. Y llamaban el castillo cimero al primer recinto, que estaba más alto, y el castillo bajero a este segundo, pero siempre pensando pues que aquí hubiera habido un castillo. Estuvo habitado por los betones, un pueblo pobre por lo general, que vivía en las actuales provincias de Ávila, Salamanca y parte de Cáceres y Toledo. Se estima por la envergadura del castro que tuvo una población de entre 500 y 1000 personas, desde el año 400 al 150 a.C. No cabe duda que si conocemos el Castro de la Mesa de Miranda es gracias a Juan Cabré, que es quien realizó la excavación. Vamos a aprender más datos. Juan Cabré excavó en este sitio, es el que prácticamente ha hecho todos los trabajos de investigación en el Castro de Chamartín. Excavó en dos etapas, con un intermedio que fue la Guerra Civil entre 1936 y 1939. Es decir, excavó antes de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil. Los trabajos de Juan Cabré en lo que se centraron fue en excavar prácticamente toda la necrópolis, o toda ella, y excavar una parte de las murallas y dos casas, una ni siquiera terminó, del Castro. Lo cual, pues bueno, eran los tiempos que eran, y verdaderamente a lo que se dedicó fue a excavar lo más crematístico, lo más impactante. Y por eso quizás es por lo que se centró más en la necrópolis. Juan Cabré estuvo ayudado por parte de su familia y también por los vecinos del pueblo de Chamartín. Todos ellos están inmortalizados en fotografías que se pueden observar en el aula de interpretación del Castro. Pues podemos ver a gente, bueno, desde el propio Cabré, que fue el director de aquella excavación, su familia, que sale retratada en más de un caso, por ejemplo su hija, sale retratada en muchos casos, y la gente, pues de la manera que vestía y cómo era la gente de Chamartín que le ayudó en aquella excavación, que estaban contratados para trabajar en la excavación. Teniendo en cuenta que esto es una excavación bastante antigua, que es de antes de nuestra guerra civil y posteriormente de la guerra civil, pues es importante ilustrar con esas fotos magníficas que hizo Cabré en aquel tiempo, que son fotos verdaderamente de lujo, ¿no? Nos hablan pues de lo que vio él realmente, de cómo lo encontró en las excavaciones, incluso de cómo vestía la gente y de las personas de Chamartín que trabajaron en la excavación. Una vez situados y sabiendo quién realizó los trabajos para que ahora todos podamos conocer la Mesa de Miranda, vamos a adentrarnos en el Castro. Son 29 las hectáreas que forman los 3 recintos amurallados. El primero de ellos es el más grande, con 11 hectáreas, y es en el que vivió el grueso de la población. El segundo se añadió por el sur al primero, y su función aún no está clara, puesto que no se han realizado
los estudios necesarios. Cabré dijo que los segundos recintos, tanto de aquí como del Castro de las Cogotas, que tenían una misión ganadera, era un encerradero de ganado, pero eso solamente puede verificarse con una excavación. Cabré no excavó en el segundo recinto del Castro de las Cogotas y tampoco excavó en este, con lo cual pues queda la incertidumbre de saber para qué sirvieron. En el Castro de las Cogotas se excavó y se encontró un horno de alfar y también alguna vivienda. Eso nos hace pensar pues que realmente pudieron ser encerraderos de ganados, pero también pudo ser el lugar donde vivía gente de una segunda categoría en el Castro, puesto que los había de primera categoría y de segunda categoría, pero también podía haber ahí factorías de las que se beneficiaba el Castro, como alfares o como lugares artesanales o algo parecido. Mientras, el tercer recinto se construyó como complemento defensivo de los dos primeros y ocupa parte de la necrópolis. Estamos en la entrada del tercer recinto hacia el segundo. El tercer recinto es el que parece ser que se construye finalmente ya en los últimos momentos del Castro, quizás sea ya en el siglo I o antes de Cristo, ya en una época en que estos lugares han sido conquistados por los romanos, pero siguen viviendo en los mismos lugares, pero están ya bajo el dominio romano. Y este tercer recinto parece ser que estando construyéndose es cuando es abandonado el Castro finalmente. Hemos dicho que este último espacio servía como ayuda defensiva, y es que este elemento, el de la defensa, era algo clave en el Castro y en la época. Una de las estrategias de los castros betones era la de las puertas de entrada a los recintos amurallados. Y esas estrategias en lo que consistían era en hacer largos pasillos, a veces en forma de embudo, de tal manera que los que penetraran en esos pasillos, que eran largos, fueran una porción de los ejércitos enemigos y pudieran ser atacados desde los dos lados de la muralla, de ese pasillo, ¿no? Y este es un caso muy representativo de ello, ¿no? Para defenderse usan las comentadas estrategias. Para ello eran necesarias las murallas, de las que ahora solo vemos parte. Es importante entender que lo que se ve ahora mismo cuando se visita el Castro es una parte de la envergadura de las murallas que hubo en su día. Teniendo en cuenta que probablemente fue César quien las mandó derruir en su momento, y bueno, pues las dejaría posiblemente que a la mitad de lo que fueron. El tiempo se encargó después de irlas derrumbando de nuevo, y lo que queda pues probablemente es una tercera parte de lo que en realidad fue. Siempre hay que tener en cuenta que estos lugares tenían una potente muralla porque era una de las maneras de defenderse de los posibles enemigos, y eran tiempos complicados y tiempos difíciles, y evidentemente tenían que tener murallas con una gran envergadura. Una muestra de poderío que se puede apreciar en las piedras ciclópeas de gran tamaño de esta zona de la entrada, ya que en otros recintos son mucho menores. Si el enemigo era capaz de conquistar este espacio, le esperaban más sistemas de defensa. Aquí lo que vemos es una gran torre de entrada al segundo recinto. Es decir, que una vez que hubiera sido conquistado el tercer recinto, tenían que pasar al segundo. Y aquí lo que se iban a encontrar es con esta gran torre. Esta gran torre, que es una parte de lo que hubo, tenía dos escalones. Esto es un primer escalón y luego ahí arriba es donde estaba todo el alzado de la torre. Esto tenía como misión que si alguien subía a ese lugar, tuviera en esa repisa una especie como de impedimento. Es una encerrona realmente, es una encerrona, porque tú subes ahí arriba, estás absolutamente a tiro de la gente que está arriba, y si retrocedes caes hacia abajo, con lo cual pues es un impedimento mucho más importante. El espacio fundamental es el primer recinto, y si hemos visto cómo era la defensa en los otros dos, ahora se multiplica en esta zona. El punto en el que nos encontramos es la unión del primer y segundo recinto, y podemos ver perfectamente los tres sistemas defensivos que tenía los betones en este castro de la Mesa de Miranda. Primero, el campo de piedras hincadas. La caballería era difícil que pasara por ahí. Después, el foso podía tener hasta 4 metros de profundidad. Y por último, la muralla, compuesta por la muralla propiamente dicha y la antemuralla, un sistema defensivo casi inexpugnable. ¿Y cómo era aquella sociedad que vivía en el Castro? Esta era una sociedad jerarquizada, fuertemente jerarquizada, y sabemos esto porque en las necrópolis, a través de los ajuares, vemos que aproximadamente el 5% de los enterrados en la necrópolis era gente que se hacía enterrar con un ajuar importante, que era importante, y el resto de la gente, pues a veces con sus huesos simplemente dentro de una vasija o simplemente dentro de un agujero. Eso implica
Pues que probablemente los más ricos de este lugar donde vivían era en el primer recinto. De la misma manera que en lugares como por ejemplo Ávila, los nobles en época medieval tenían sus palacios dentro del recinto importante de las murallas y la gente más normal tenía fuera, pues en este lugar podemos pensar que fuera así, que el primer recinto estuviera reservado para la gente más importante y con más categoría, y el segundo recinto y quizá algún lugar de los alrededores pues para gente que tenía menos categoría. Tened en cuenta que en este tiempo había esclavos y esos seguro que no vivían mezclados con los libres. El pueblo betón, habitante de los castros, y un pueblo guerrero. Eran tiempos de muchas guerras, eso es evidente porque se ve en los armamentos y se ve en muchos lugares donde se excava que han sido incendiados y que han sido arrasados, y eso significa que hubo algún conflicto. Seguramente que el conflicto más importante que ellos pudieron tener primero fue el de los cartagineses, que sabemos que en el 220 Aníbal subió desde el sur y tuvo algunas confrontaciones bélicas con los betones de todas estas zonas. No sabemos si eso pasó en Chamartín o no. En algunos sitios donde se ha excavado se han encontrado casas quemadas, restos quemados de grandes incendios. Eso puede ser por un incendio fortuito o por una guerra. Lo más importante que esta gente vivió fue la conquista romana, que se produjo entre el 156 y el 136 a.C., en que ellos participan junto con los lusitanos en unas guerras contra los romanos y finalmente caen. Hacia el 136 caen y ya son parte del Imperio Romano. Siguen viviendo en estos lugares. Parece ser que siguen viviendo, pero ya bajo el dominio romano. Ellos siguen haciendo su vida, pero ya no son lugares independientes, sino que están bajo el dominio romano. Y solamente cuando tienen lugar las dos guerras civiles que tienen lugar y que ellos participan siempre yéndose del lado de los romanos perdedores, pues es cuando terminan ya su fase. La última fase sería en la que enfrenta a Pompeyo y a César, y en la que ellos apuestan por Pompeyo, pierde la guerra y César les expulsa de todos estos sitios. Y es cuando surge la ciudad de Ávila ya como una ciudad de plena época romana, y cuando se despueblan estos lugares y empiezan a ser la ruina arqueológica que ha llegado hasta nosotros. Muchos se van a otras zonas, pero miles descansan en su necrópolis, una zona clave de este paraje. Y es que según las excavaciones de Cabré, más de 2000 personas están enterradas en el castro. Las necrópolis en los castros betones son lugares importantísimos. Son las primeras necrópolis que hay en la historia de por aquí, porque antes no se sabía muy bien lo que hacían con los muertos, pero ya en este tiempo tan sumamente evolucionado, pues vemos que hacen cementerios y siempre están completamente inmediatos a los sitios donde viven. Y eso se ve en todos los castros betones. En este caso, Cabré excavó entre los años 20 y luego después de la Guerra Civil, excavó tanto como 2.230 tumbas que estaban divididas en seis zonas diferentes, unas separadas de las otras, que probablemente estén hablando de familias, de linajes, de clanes, de algo parecido. En los enterramientos, bueno, todo dependía de la importancia que tuviera el difunto. La gente más importante de aquí, que podía ser entre el 5 y el 10% de los enterrados en las necrópolis, se hacían enterrar pues con todo su bagaje importante, con sus armas, con sus escudos, haciendo gala de que eran guerreros y de que era gente importante. Incluso gente se hacía enterrar con joyas. Y el resto de la gente, pues como no tenían prácticamente nada, pues se hacían enterrar con los huesos dentro de una urna, o si acaso con otra pequeña vasija al lado, quizá con algún líquido, con algún tipo de comida de algo parecido, y los más pobres, un agujero en el suelo con los huesos echados allí después de haber sido quemados. Casi todos incinerados, pero había excepciones. Si habían muerto en combate, les exponían a los buitres. Esos eran los muertos más importantes. El mayor honor dentro del mundo de los betones era morir en combate. Y si morían en combate, les exponían a los buitres porque consideraban que si se lo comían los buitres, el alma iba directamente al cielo y en el cielo les esperaba lo mejor. Se cuenta que estas piedras colocadas en posición vertical, conocida como los hitos, es lo que servía para separar las 6 zonas de la necrópolis y que puestas sobre un plano forman la constelación celeste de Orión. También destacan estos túmulos funerarios que nos dicen que son personas importantes las que están enterradas en este lugar. Estamos finalizando nuestra ruta por el castro de la Mesa de Miranda, un lugar distinguido por su relevancia como bien de interés cultural desde 1985.
Hemos visto su riqueza, pero aún se podría profundizar más. Por ejemplo, en cómo eran las casas y mucho más. Yo creo que el Castro de Chamartín está excavado exclusivamente en un 5, en un 10%. Eso significa que queda un 95, un 90% por investigar. Creo que está casi todo por hacer, excepto el tema de la necrópolis, que fue excavada prácticamente por Cabré. El resto pues queda por solucionar el urbanismo que había aquí, cómo eran las viviendas, si fue arrasado o no fue arrasado, las fases que tuvo. Es decir, aquí queda para muchos años de investigación. Hemos conocido sobre el terreno el Castro de Chamartín, pero podemos complementar nuestra visita en el aula de interpretación, donde podemos ver mediante maquetas, fotografías y paneles informativos más detalles de este lugar. En la planta baja, reproducciones de utensilios, literatura, fotografías, y en la planta superior, el mundo de las ideas, de las creencias que un pueblo como el Betón tenía. Recreaciones que nos trasladan a un mundo lejano, pero que en nuestros días sigue vivo gracias a estos lugares. Están viendo una encina centenaria, una encina protagonista que ha visto muchísimas historias y ha visto pasar el tiempo en el Castro de Chamartín. Y también es protagonista porque el arqueólogo que excavó este castro, Juan Cabré, tenía aquí instalado su campamento base. Nosotros aquí, precisamente en este lugar emblemático del castro, terminamos este reportaje. Pueden venir a conocerlo, adentrarse en cómo era el pueblo Betón viviendo en tierras de Ávila. Ya saben, Ávila es más.